¿Qué aspiramos? Que los médicos generales, que los médicos integrales comunitarios manejen desde el punto de vista de recién nacido la atención y el acompañamiento del recién nacido normal en el parto y la protección durante el trabajo de parto como tal, no solo ir más el postnatal, porque básicamente ellos van a asistir al renacido una vez que se devuelve a comunidad. Entonces, como le digo yo, cosas nuevas como tal no hay nuevos modismos, nuevas orientaciones y nuevas formas de plasmar lo que son los nuevos estudios y las nuevas tendencias o las nuevas guías. Con respecto a recién nacido, tenemos la visión de manejar ahora los 1000 días de vida. Bueno, objetivo, hablar del estado de salud perinatal y durante el trabajo de parto, los factores de riesgo prenatales durante el parto para intervenir y toma de decisiones de los niveles a donde vamos a referir, cuidados básicos del recién nacido durante el parto, características clínicas del recién nacido normal, apego precoz, acompañamiento, clasificación del recién nacido de acuerdo a edad gestacional y peso al nacer y acompañamiento o cuidados propios en el hogar. Un poco la visión nos ha llevado que ya no trabajamos el recién nacido de día 1 a día 28, 29, 30, sino no primer día, sino estamos hablando de los 1000 días de vida, ampliando un poco el sentido de protección, o sea, todos los cuidados del embarazo, conceptos nuevos, todo lo que implica el embarazo, que es un periodo de alta vulnerabilidad, es el periodo de más violento, más grande, más importante de desarrollo, de no ser visible hasta llegar, como digo yo, a 3,5 kilos, 50 centímetros. Es un periodo donde se fomenta el cuidado, la protección o se generan los riesgos y los daños. Desde el punto de vista de protección, estado de salud materno, ganancia de peso durante el embarazo, cuidado y acompañamiento del embarazo, que es el control prenatal, vacunas en la embarazada, hábitos, toxinas, todo lo que repercute en la formación del nuevo ser debería ser considerado como factor de riesgo protector en la medida que algunos son modificables y otros no. Obviamente trabajar desde el punto de vista educativo en lo que son modificables, pero pensando en eso, que el riesgo no comienza o la enfermedad no comienza cuando la vemos, sino cuando incluso el bebé no estaba gestado. Desde el punto de vista de programación celular, la célula aprende de alguna manera y responde a los insultos, agresiones del medio externo y es capaz de modificarse y adaptarse. El cuento de la célula hambrienta y de la posguerra no es mentira. Las células que aprendieron a ahorrar calorías se hicieron desesperadas por calorías. Cuando apenas pudieron y están en un ambiente mejor acondicionado, con mejores aportes nutricionales, se programó para engordar. Ese es el cuento de la doble cara de la moneda, de que no solo fuiste desnutrido o bajo peso al nacer, sino que te va a acompañar la alta probabilidad de enfermedades crónicas al nacer, las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, hiperlipidemia, todo lo que tiene que ver con los estrés metabólicos y sí, con el ahorro de energía. Esa programación celular tiene no solo el hecho de que se aprende en un embarazo, sino que a través de información no codificada, a través de la información genética, sino en el núcleo, la perigenética, que es lo que es la epigenética, somos capaces de modificar esa transformación o esa información genética, pero eso se replica de generación a generación. Entonces no es heredado familiar, pero se transmite. ¿Sí? Esa es la historia de los indígenas cada vez más pequeños porque los han acompañado el paludismo, las diarreas, la falta de agua y realmente la talla original de los indígenas nuestros no es la talla que vemos hoy día, eso se transmite. Entonces no solo las enfermedades genéticas son las cromosopatías, las que tienen traducción genética como tal, sino que los factores extrínsecos son capaces de modificar la información genética y eso del factor más importante que está en todos los embarazos y en todos los seres va a ser el nutricional. O sea que el déficit nutricional de la embarazada es una cosa que marca a futuro lo que es el producto de la gestación. El periodo neonatal, primeros 28 días, edad gestacional, como el tiempo del primer día de la fecha de última regla, cuando la mamá no ha tenido ausencia, no está tomando anticonceptivos, más o menos regular, hasta la fecha donde nosotros evaluamos ese embarazo. Edad corregida, como lo que le faltaba por nacer, como digo yo, si nació con 28 semanas, lo que faltaba por llegar a las 40 semanas al término, un poco para no caer en contradicciones o en comparaciones que no son reales. Si yo comparo un niño a término en ganancia, en capacidad de succión, en progresos y en talla, y comparo un niño que nació antes del tiempo, pero era armónico para su edad gestacional, ese niño obviamente va a pesar y va a medir menos que el otro niño de su misma edad postnatal, pero no son comparables. Entonces, antes de pensar que ese niño va mal, tendría que ajustar las herramientas de evaluación a este pretérmino, acorde o pequeño edad,
para yo ver la evolución y decidir si tengo que intervenir, porque aquí la intervención se llama suplementación alimentaria, o sea, lo que a todo pediatra y a todo neonatólogo lo que le falta es alimentación, y vimos que venimos en retroceso, lo que eran las altas cargas calóricas de esos prematuros se ha ido reduciendo de manera importante con esta historia de no transmitir enfermedades a futuro. Entonces, un poco ajustar la evaluación a realidad, a lo que es la edad biológica, porque ese niño se comporta como las semanas que les tocó hacerlo fuera del útero, pero son las semanas que le faltaban. O sea, si nací con 30 y estoy en la semana 32, pero nací, tengo 2 semanas de vida postnatal, pero estoy en mi semana 32. Yo sé que la equivalencia no es pareja a pareja, pero se parece bastante más a lo que estaba en el vientre que lo que está nacido a término. Esto es un poco la orientación y tiene que ver con una orientación más preventiva que otra cosa, que es que esos 1000 días comienzan en el embarazo, pero ya les dije, edad materna, situación de salud materna, control, vacunas, hábitos, estado nutricional. En cuanto al tipo de parto, no es desconocido para ustedes la tendencia que hay de vías cesáreas para, no sé, si el 80 o el 90% de los embarazos. De alguna manera habría que retomar la historia de que el parto vaginal tiene su protección, tendrá sus riesgos, tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones como todo en medicina, pero la indicación nunca puede ser ni el tiempo del especialista, de las manos del especialista, y mucho menos los honorarios del especialista, ¿no? Que pareciera que está pesando de manera como muy importante. El tema de alimentación al pecho como uno de los factores protectores, así como les digo que en el embarazo uno de los factores de riesgo, además de las enfermedades maternas, obviamente, es el estado nutricional materno, uno de los factores protectores sigue siendo la lactancia materna. ¿Okay? Luego, introducción de alimentación complementaria, y vamos a ver que han habido algunos cambios, más en nomenclatura y en orden. Sí ha cambiado lo que aprendimos en el pasado, pero sigue siendo protectora y sigue siendo de riesgo, eso sí no ha cambiado mucho. O sea, el término de alimentos procesados, la sal, los enlatados, los refrescos, creo que independientemente de las formas de introducción, siguen siendo agentes protectores o agentes de riesgo en esas edades. Para evaluar la edad gestacional, además del tema de fecha última regla, tenemos los métodos ecográficos que tienen su utilidad acompañando a la fecha última regla o en sustitución cuando esta es desconocida. Pero en todo caso, tenemos métodos con buena confiabilidad para el segundo trimestre de la gestación. El diámetro biparietal o el largo de fémur, yo voy a hacer relaciones de largos y anchos a una edad gestacional. Si por casualidad el niño viene con retardo de crecimiento uterino, le voy a poner una edad gestacional probablemente menor a la que es real. Si el niño es macrosómico, probablemente le voy a poner una edad gestacional un poco mayor, porque son métodos físicos de imágenes que traducen una longitud, en este caso de hueso, si vamos al femoral, para establecer un peso estimado por algoritmos matemáticos o una talla estimada. A nivel de primer nivel de atención sigue siendo útil el tema de altura uterina, que no implica la necesidad de hacer un estudio de imagen ecosonográfico, pero la mayoría de los controles se hacen con altura uterina, entendiendo las limitaciones que es el polidramio, el embarazo gemelar o el oligoamnios como falsos positivos o negativos, pero sigue siendo una guía de orientación práctica y útil que tenemos a la mano. Evaluación de edad gestacional postnatal, usamos el VALAR modificado que tiene que ver con aspectos neuromotrices como tono, amplitud de flexión de las articulaciones, postura, pero aspectos físicos como pabellón auricular, como los pliegues a nivel de planta, como la areola y glándula mamaria. Son métodos bastante ajustados que son los que se hacen en el postnatal inmediato, generalmente los hacemos en los retenes. Entonces, de todos los métodos, el que más valor se le da cuando la fecha última regla no es confiable, va a ser el clínico que se hace en el postnatal inmediato. Lo hacen pediatras, neonatólogos, pero sigue siendo el más confiable para edad biológica. Conocer los riesgos y en base al nivel de riesgo la toma de decisiones. El que está en primer nivel de atención podría manejar todo lo que son los riesgos psicosociales, ambientales, ¿okay? Sin enfermedades o patologías que comprometan en la evolución del parto para poder tomar la decisión de acompaño el control o cuando refiero. Entonces, todo lo que tiene que ver con hábitos, tabaco, alcohol, droga, con edades que ahora no son 19, ahora va a 14 años para mayor riesgo, pero aquí 19, esto es la última pauta oficial del Ministerio de Salud. No me maten, esa es la que, o sea, esa es la que hay escrita.
de edad menor de 19 años, 35, las tallas bajas o menor de 45 kilos. Y para lo que es el primer riesgo, aunque dice alto riesgo, realmente es el riesgo más bajo, el riesgo grado 1 o tipo 1. En el segundo riesgo, además de algunas que pudieran haber desde el punto de vista psicosociales, están enfermedades que comprometen la evolución del parto, bajo peso para edad, malformaciones congénitas, trauma o infección fetal, todo eso como antecedente materno. Retardo mental en la madre, edad gestacional desconocida, paridad mayor de 4, prematuridad, embarazos anteriores obviamente, o partos prolongados, eclampsia o preeclampsia, cesáreas anteriores, ruptura prematuras de membranas, distocia de dilatación o deposición en el embarazo. Esto como antecedentes maternos. Y el alto riesgo, que es el que deberían referir a las consultas de alto riesgo y deberían planificar que el embarazo no se dé en primer y segundo nivel de atención, sino a nivel hospitalario, serían las pacientes de alto riesgo, donde hubo eventos que comprometían la vida del bebé o de la mamá en algún momento, como ruptura uterina, sangramiento, enfermedades crónicas controladas o no, diabetes, hipotiroidismo, nefropatías, VIH, malformaciones uterinas, tumores, cáncer, infertilidad. Esos son embarazos de alto riesgo para las consultas de alto riesgo. Poco para evaluar la situación de salud del recién nacido. Les comentaba que parte de las actuaciones que aprendimos nosotros a nivel de los retenes, las aprendíamos de lo que era jefe de servicio, lo que era el maestro, lo que era básicamente la persona de mayor experiencia en los servicios. Y así aprendimos a recibir un neonato, a hacer lo que era cura oftálmica, la vitamina K, el pinzamiento del cordón y los cuidados que hacíamos en el retén. Hoy día eso se ha sistematizado, de modo que si hicieron la tarea, yo les mandé a buscar las guías o cualquier guía clínica de aplicación para cuidados neonatales, se ha sistematizado a cuadros que tienen la visión primero integral. Nosotros estamos viendo solo la parte pediátrica, las guías son integradas materno-infantil y arrancan con diferentes como tablas de conductas, de signos, diagnósticos y de conductas ordenadas desde la admisión al sitio, y ahí las conductas van a ser maternas, acompañamientos, aseo, alimentación, cuándo ingresar, hasta el desarrollo o el diagnóstico del inicio del trabajo de parto. Y ahí el único que hay desde el punto de vista pediátrica básicamente es el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Sigue siendo acompañamiento materno hasta obviamente el expulsivo, que ahí entra otra vez lo que es cuidados maternos. Entonces las guías son guías integradas, basadas en estudios multicéntricos, en estudios que han coincidido en algunos cambios de conducta. Los cambios no son tantos, pero hay algunas cosas, digamos, nuevas que pudiéramos mencionar. Para evaluar la adaptación al medio externo y la funcionalidad o vitalidad del recién nacido, seguimos trabajando con las puntuaciones de Apgar y de Silverman. Sin embargo, leemos, y lo decíamos en el pasado, que no es un buen indicador para toma de decisión. El paciente que nace, que no respira y está morado, no van a esperar a contar. O sea, no hay tiempo para hacer las dos cosas. O sea, o ven que no hay inspiración y no hay buen color y no hay buen tono y deciden si van a reanimar, si van a estimular físico y van a reanimar, y después hacen conciencia del Apgar, que lo tienen en la cabeza y lo ponen de atrás hacia adelante, o sea, en tiempo, después que tomaron conducta. O sea, que no sirve para tomar conducta. Queda como una observación sistematizada de un estado de vitalidad, registrada, pero no para tomar decisiones, y tampoco para pronóstico. Tampoco es cierto que esos afícticos con Apgar de 2 y 3 se asocian con más deterioro del coeficiente intelectual y de parálisis cerebrales. Cada vez más la tendencia en que esos daños orgánicos son orgánicos genéticos, ¿sí? No son necesariamente afícticos. Sí. Bien, en todo caso sigue siendo de utilidad y enseñanza porque es una manera de evaluar de manera sistemática los sistemas vitales y la seguimos, digamos, trabajando igual que la escala de Silverman para dificultad respiratoria. En todo caso, los signos siguen siendo los mismos y aquí es de más utilidad, obviamente van a parar haciendo gasometría, pero es clínicamente más orientadora porque una taquipnea transitoria te puede dar, pero no te va a dar el Silverman. Te va a dar la taquipnea, te va a dar la frecuencia, pero no te da los otros signos de gravedad o de complicación. Entonces, sin ser neonatóloga, obviamente, pero creo que la ayuda respiratoria sirve más de guía y acompañamiento. Garantizamos las condiciones para adaptar a la vía uterina. Bueno, recibir, ampliar, aspirar, mantener caliente, no bañar y amamantar. No son muchas.
Se me puede estar quedando alguna por fuera, pero básicamente eso es la adaptación. Lo pregunto, ¿y será que los médicos están acostumbrados o han visto esos recién nacidos en sala de parto para poder detectar cuándo tiene que correr, cuándo estamos complicados y cuándo es el periodo de adaptación normal? Porque la coloración no es buena, ¿sí? El tono no es perfecto, unos más hipotónicos recuperan muy rápido, los cambios de coloración de piel y no, son frecuentes, la taquicardia es normal y permanente. Esas cosas normales del recién nacido, normal de sala de parto. Ahorita estoy escribiendo un recién nacido no complicado. ¿Y será que los muchachos que estamos formando tienen conciencia de que eso es un normal para poder entender lo que es anormal? Porque no hay manera. O sea, por asustarnos nos asustamos todos, como digo yo. Pero realmente han tenido experiencia suficiente atendiendo recién nacido o viendo o acompañando, porque no les toca atender. En un principio les toca acompañar recién nacidos sanos para poder entender que es un proceso normal y cuándo me tengo que preocupar. Hay algo en medicina que lo que no viste, no te asustó y no lo resolviste, no lo aprendes. Tú lo puedes leer, lo puedes ver en una clase grabada, lo puedes leer 1000 veces, pero hasta que no te toque resolverlo, no está hecho, no está hecho. Bien, la dosis de vitamina K para los que pesen 2 kilos, 0,5 para los que pesen menos de 2, sin embargo las facturas 9 ponen 1 miligramo para todo el mundo, independientemente del peso. Sí, 1 miligramo para todo el mundo. Sí, 1 para todo el mundo. Con la profilaxis ocular eso tampoco ha cambiado y la profilaxis de ombligo sí. Lo que pasa es que los estudios son muy graciosos porque dicen que sí, pero que en países industrializados con alta tasa o baja tasa de infecciones intrahospitalarias, ellos prácticamente hacen un aseo y después dejan seco. No lo tocan más, que no ponen ni agua, mucho menos povidine, mucho menos alcohol absoluto. Bueno, con la transmisión intrahospitalaria que nosotros tenemos de infecciones intrahospitalarias y no estoy tan segura que los estudios sean comparables con los nuestros, porque todos te dicen así, partiendo de baja tasa de infecciones hospitalarias, o sea, categoría de situación del estado nutricional del recién nacido en base a edad gestacional. Tenemos el bajo peso para tomar decisiones desde el punto de vista sanitario. Bajo peso al nacer acompaña de riesgos, hipoglicemia, hipocalcemia, toma de decisiones. Y igual que el macrosómico. Pero esto es hacer la categoría individual en base al peso de la edad gestacional. Entonces tenemos, recién nacido puede ser pretérmino, a término o postérmino, y en base a esas tres vas a tener 3 posibilidades. Vas a tener el grande para edad gestacional, el pequeño para edad gestacional y el acorde edad gestacional. Esto por consenso Venezuela, la Sociedad de Pediatría, y hace tiempo la veníamos usando, usamos las tablas de Fenton. Fenton tiene unas curvas percentilares donde tienes los 3, tienes cefálica, tienes talla, tienes peso y tienes percentiles. Percentil 10 significa 90 ya cumplieron el criterio y yo soy de los últimos 10 en cumplirlo. Ese es el P10. El P90 es lo que les estaba diciendo antes, yo soy los primeros 10 en cumplir. Entonces, toda evaluación antropométrica tiene, en este caso, una indicadora variable. Aquí las variables van a ser peso, talla y cefálica para edad gestacional, diferente como se usa en la vida postnatal, ya no para edad cronológica ni edad decimal, sino para edad gestacional, ¿sí? El lenguaje va a ser percentiles, cómo se expresan esos pesos y talla, no estoy hablando peso en kilos, talla en centímetros, sino en percentiles. La referencia es la de Fenton, y los puntos de corte, que es separar lo que es normal de lo que no es normal, es P10 y 90. Todo lo que esté por encima del 10, por debajo del 90 es normal, todo lo que esté por debajo del 10 está bajo y todo lo que esté por encima del 90 estaría alto. Entonces los grandes para edad gestacional van a tener en este caso peso alto para edad gestacional por encima del P90. Todos los pesos bajos van a tener el peso por debajo del P10. ¿Eso se entendió? ¿O lo dije muy rápido? Ok. De todos modos, tenemos una evaluación de un bebé postnatal para que vean la curva de Fenton si no la conocen y para que hagamos la evaluación de un prematuro visto en el posttérmico. A pesar de que es normal, era un poco para darle utilidad a la tabla. Diga. Índice ponderal es adelgazamiento, peso contra talla, lo mismo que en los niños grandes el índice de masa o el peso talla de toda la vida. Significa que para la talla que tiene el peso le queda corto. Eso es adelgazamiento, no significa que ni es por organicidad ni es largo. Significa que para ese momento está adelgazado. Es un índice de desnutrición aguda en el recién nacido. O sea que no te da, para SIUR no te da. Simétrico, asimétrico, este es el único asimétrico bueno. O sea, cuando el niño nace con talla y cefálicas por encima del P10, pero peso por debajo del P10, o sea, lo único que le falta es peso, es el niño de mejor pronóstico. Es el único asimétrico bueno en salud que yo conozco. Porque todos los asimétricos, ¿verdad? Uno le enseña que si es simétrico debe ser normal. Este es el único asimétrico, donde el niño tiene talla y cabeza normal, pero peso bajo,
que ese es el del último trimestre, esa es la infección urinaria previa al nacer, eso es lo que está pasando cortico, muy, muy cercano al término del embarazo. Ese es el niño de mejor pronóstico. El simétrico, que es el que da guerra, tiene cefálica, talla y peso, los tres por debajo del P10, ese es armónico, ese es el diminuto, ¿sí? Ese, si la condición permaneció por varios controles y se asoció a causa orgánica, pasa en ser un SURE. Si no es solo un bajo peso para edad gestacional. No sé si me explico. Eso es lo mismo que la talla baja orgánica. La primera causa de talla baja es talla genética familiar. La primera causa es talla y es normal, es una variante normal. Separar lo que es talla orgánica no depende del indicador talla para la edad ni de un punto de corte, depende de la historia y la etiología. Entonces, realmente el SURE es de diagnóstico obstétrico. Nosotros lo que vemos es condición del bebé al nacer. Está enflaquecido en este momento, está armónico, está disarmónico. Son las tres cosas que puede ver el pediatra en el retén. Si es cabeza, te preocupa. Normalmente la historia es que cefálica y talla se afectan de la misma manera. El niño es tan pequeño como cabeza tan armónica es. Cuando hablamos de disarmonías entre dos indicadores que deberían estar más o menos orientados, piensas en una alteración neurológica cerebral. O sea, si la cabeza es mucho más chiquita y la talla está normal, ¿okay? Y el peso está bajo, bueno, no, el peso tiene una explicación en la cefálica otra, busca causas de microcefalia, busca Zika, busca otra cosa. Buscas un TORCH, claro, buscas una asimetría, porque talla y cabeza van de la mano, las dos se modifican a largo plazo. Entonces peso sí se separa de talla y cefálica, pero ellas dos no. Eso lo conocemos como eso. Y si lo ves al contrario, piensas en hidrocefalia. Si tú ves una cabeza grande y una talla bajita, pensarías en una cabeza no falsamente grande, pero anormalmente grande. Si es disarmónico, piensas en alteración encefálica, en más o en menos. Bien, entonces, ciertamente nos habíamos saltado el término de simétricos asimétricos, pero eso es, se puede ser pequeño, se puede ser pretérmino, a término, postérmino, acorde, pequeño o grande y después simétrico y asimétrico, porque son las 4 categorías de la situación nutricional. El índice ponderal tiene tablas nacionales, para el que no lo sepa, son las tablas de Gladys Enríquez de Fundación de Caña, que ver con la Fundación de Antímano, y en la página de la Sociedad de Pediatría y en uno de los elementos colgados en el correo de ustedes, que habla de los 100 días niños, 100 días niñas, ahí tienen índice ponderal numérico venezolano, son las recomendadas. Porque la otra es que a veces sabemos cuál es el indicador, pero no contra quién nos comparamos, ¿no? En ese caso sí, con las nacionales. Un poco, aunque yo sé que ustedes lo saben, pero como estamos recalcando las cosas que trabajamos con los médicos en formación, el cálculo de la edad corregida. La edad corregida no es más que en el nacido pretérmino restarle a la edad del postnatal lo que le faltaba por nacer. No sé si eso se entiende así, pero si yo tenía 36 semanas, me faltaban 4 para las 40, cuando yo tenga 2 meses, por edad postnatal voy a tener realmente un mes, porque debo 4 que me tocaban en la barriga y me tocó verlas afuera porque nací antes del término. Eso es un poco el término de edad corregida. La importancia de la edad corregida es el uso, en este caso, de las curvas para evaluarlos en el postnatal. Nosotros podemos evaluar a un niño en el postnatal con las tablas normales de niños OMS 0-5 años 2006, siempre y cuando lo manejen con edad corregida, porque si no lo castigan. No sé si me explico, las mismas tablas que usamos para los niños de su edad, pero corrigiéndole a él su situación particular de la edad. Lo que pasa es que ahí tienes las 50 semanas, que es cuando los prematuros extremos deberían estar yendo a sus casas. Después de las 50 semanas, uno lo tienes que pasar a las tablas normales de niños normales. Normal. O sea, peso, talla, edad, cefálica y peso OMS 2006. Ya sea por Z o ya sea por percentil. O sea, que obligatoriamente en algún momento hay que hacer el cambio. Y recuerden que la edad corregida para efectos de talla cefálica y desarrollo neurobiológico puede durar hasta 2 años en utilizar la edad corregida. Yo digo que hay un criterio más práctico que es cuando él empareje con la población normal. Realmente el peso es una de las cosas donde vemos recuperación, exceptuando sean los SURE que no recuperan, que hay un porcentaje de SURE diminuto que esos niños no recuperan. O sea, esos niños crecen muy lento, tienen vitalidad, están sanos desde el punto de vista de evaluación de sistema, pero crecen poco, ganan poco peso, la cabecita es pequeña, son armónicos y se mantienen así. Ese es el porcentaje de SURE que no hace cachón. Y no es un porcentaje bajo. ¿No? ¿De qué se ríen? ¿De hay unos diminutos? ¿Ah? Bueno, hay muchos que son así,
pero realmente la mayoría de los niños logra la recuperación en peso para ser comparados con niños nacidos al término en los primeros 2 o 3 meses. Sí, el déficit de peso no era tanto. Talla y cefálica duran un poquito más. Entonces, trabajamos con edad corregida hasta que se pueda comparar con la población normal o hasta los 2 o 3 años de vida si viene talla baja. Esta es la tabla de Fenton, lo que les decía. Aquí tengo 3 curvas. La primera es peso, la segunda es cefálica, la última es estatura. Todas tienen a la derecha percentiles 10, 25, 50, 75, 90. Puntos de corte 10 y 90 y se hace 3 lecturas en una misma curva. Yo creo que es la única que monta 3 variables. Yo no conozco otra curva que evalúe 3 variables antropométricas de un set en una sola tabla, las de prematura. Hay diferencial varones y hembras. Esta es una curva que a mí me encanta, no es una curva, es una tabla. Siempre la discusión es la ganancia en el peso, ¿será suficiente, sí o no? A nosotros nos echaron el cuento grande, los 30 gramos por día, 900 gramos en un mes. Eso fue lo que yo aprendí, mano, yo soy bien vieja. O sea, eso en algún momento, como le digo a la gente, eso es la media, el promedio. Pero resulta que el percentil 25, el que gana poquito, es tan normal como el gordito que está en el canal 75. O sea, la normalidad biológica no puede ser promedio. No todo el que no esté en el promedio tiene un problema o dificultad. Aquí viene de cuánto es suficiente. Para efectos de esto, que son incrementos, y esta tabla es vieja, 2006, esto es incremento de peso, ¿sí? Por semana, 0 a 7 días, 7 a 14 días, 14 a 28 días. Y luego van a tener, según el peso al nacer, porque también vemos, igual que los que hemos hecho recuperación nutricional, que el marasmo mientras más adelgazado, más fácil, más gana, más tarda, porque le falta mucho, pero más gana. Aquí el déficit de peso también es importante para evaluar la ganancia. Está la otra teoría, que es la ganancia que deberían tener en útero, o sea, que es una equivalencia que es lo que se gana para esas últimas semanas de gestación, pero esos son métodos estimados, o sea, que tampoco son confiables. Y la otra son los límites grandes, que hemos dicho se pierde hasta el primer, bueno, y eso también está escrito y lo mantienen, 10% de pérdida la primera semana, para recuperar después de la segunda semana, al menos el peso al nacer, y la mínima ganancia de 160. Entonces, aquí hay muchos criterios. Pero básicamente, si me preguntan cuál estaría más ajustado, así como le digo con la curva de adelanto constitucional y retardo constitucional y dejamos de lujurar tanto, esto es una curva objetiva. O sea, si ustedes lo llevan a curva hasta aquí por debajo del P10, hay ganancia insuficiente de peso. Yo no estoy diciendo que está muy mal, ni que está desnutrido grave, porque cada instrumento da lo que mide, esto es ganancia de peso. Entonces, si la ganancia de peso para la semana y para el peso al nacer les da por debajo del percentil 10, hay una ganancia insuficiente de peso. Hay que buscar la causa. ¿De acuerdo? De todo lo que yo leí, lo que más se parece a algo objetivo que uno se pueda, que donde van todas las pautas, a objetivizar los métodos de manera sistemática, para que la gente no se ponga tan creativa. Y la única forma ahí es hacer canalización, que mantenga el canal de crecimiento que mantenía. Eso es una ganancia sostenida buena de peso. O sea, para mantenerse en el canal hay que ganar lo mínimo suficiente para mantenerse. Si gano menos, voy canal abajo, me aplano y voy canal abajo. Entonces, si van a hacer el seguimiento por la curva de Fenton, el objetivo es mantener la canalización. Los chiquitos van a seguir siendo chiquitos. El que esté 25 no se le va a poner 90, pero va a seguir en el canal 25. Va a mantener un canal de crecimiento estable. Claro, aquí el término es canalización. Y eso sería suficiente, claro. Ese no les va a subir a 90, es que no todos van para el canal 90. Los niños ganan lo suficiente para mantener tu canal, tal cual. Aplanar y deteriorar en crecimiento todo es malo. Todo lo que se aplana o deteriora canal abajo, que son como las involuciones neurológicas. Yo no conozco ninguna involución neurológica con buen pronóstico. Las únicas son las de enfermedad aguda. Que el muchacho se tira 3 días en la cama pues se siente muy mal. Que no es una involución. El que estaba recién empezando a caminar, que deja de caminar. Esas corticas son las únicas que tienen un buen pronóstico. Las demás todas tienen pronóstico oscuro. Bueno, aquí todas las descanalizaciones en crecimiento son patológicas. Y si es talla y cabeza más. Porque el peso es muy lábil. El peso se gana y se pierde con relativa facilidad. Sí. Sin embargo, el peso en embarazo y en recién nacido es de las constantes vitales. O sea, eso es sobrevida, capacidad de sobrevida.